Buenas tardes. Bueno, estábamos ultimando detalles para poder comenzar. Gracias. Bueno, vamos a trabajar hoy unos puntos que quiero compartir con ustedes en relación a trauma en psicoanálisis, hereditario, traumático, contingente, adquirido. Voy a ir anotando acá algunos puntos. Bueno, vamos a... No se ve. Vamos a comenzar entonces. Sin el pizarrón. A ver. Carlos, mira, acá tienen uno. Sí. Gracias. Claro. Bueno, vamos a ir recorriendo estos puntos que anoté en el pizarrón. En principio quiero comenzar compartiendo con ustedes un recorte de una película que se llama La vida ante sí, una película italiana. En las primeras escenas, un niño etíope vive en Italia. Ha sido apartado de su lugar de origen a partir de la muerte de su madre. Apartado de su pueblo, en la búsqueda de salvarlo del arrasamiento, de la pobreza, de la persecución, de la enfermedad y la muerte. De este exilio forzado retorna en la forma de sueños diurnos su juego con una leona que lo lleva al único recuerdo que tiene con su madre. Bailaban juntos, les gustaba bailar. De esa pérdida prematura, marca traumática, marca de identidad, lo amarra, lo anuda dolorosamente y lo encamina a una búsqueda que va virando del rechazo a la nueva identidad, del rechazo de la nueva identidad del principio al encuentro con la palabra, con un modo singular de empezar a decir. Este encuentro le posibilita, a diferencia de otros que están a su alrededor, asimilarse ni optar por la segregación como modo de hacer con lo que no tiene explicación o no sabe. Con la ayuda del amor de una familia sustituta, una prostituta que cuida a otros niños y con un rabino que oficia a modo de padre para él, a modo también, digamos, como diríamos nosotros, como un psicoanalista, lo ayuda a volver al trauma una y otra vez, sin renegar del origen, recreando de modo tan variante lo enigmático del trauma. Empieza a ponerle palabras, a reinterpretar qué puede hacer con eso que vivió y a hacer elecciones que tallan destino donde se ubica dentro de esta familia. En el transcurso de la película, el sentido del trauma guía, como a nosotros los analistas. Una guía para el analista y para el analizante, para el sufriente.
Aquel desamparo que retorna puede hacerse experiencia. Ya vamos a ver un poquito más adelante de la clase qué quiere decir cuando se hace experiencia. Lo visible del trauma tapa y sostiene cuestiones cruciales que se expresan en inhibiciones, síntomas y angustias. Aquello que pulsa se muestra en escenas y no se sabe. Es aquello que también produce efectos en lo que se dice. Eso que pareciera que no tiene una explicación, alude a lo que no se sabe del otro y que pasa de uno a otro. Por lo tanto, habita en ese sujeto. En el mundo humano no es posible asegurar todo a través de las palabras, puesto que ellas son siempre incompletas o infinitas. Al estilo del rabino de la película, los psicoanalistas nos ponemos al servicio de la cura en transferencias para que a través de la palabra y de los aspectos que se repiten, fíjense que acá voy incluyendo conceptos que ya hemos trabajado, transferencia, repetición, se disuelva esa consistencia dramática del trauma en la medida en que algún efecto de sujeto emerge, que puede emerger a posteriori, digamos, un efecto de sujeto. En la medida que eso acontezca, aparecerá el alivio, el entusiasmo del niño, el deseo, y viejos caminos se abrirán a lo nuevo. El trauma cifra lo que no se pudo, aquello para lo que no hubo palabras, y cada uno con su marca de trauma repite. Hay una afirmación en la Biblia que dice: los hijos rumiarán los pecados de los padres. Si la pensamos analíticamente, esta afirmación deviene que aquello no tramitado en los padres vuelve en los hijos. Es decir, aquello que los padres no pudieron decir porque no lo saben, retornan los hijos. Eso, digamos, muestra que justamente la incompletud de la palabra, eso que, digamos, que se transmite en acto y que los padres no lo dicen porque no lo saben decir. Pero que hay algo de eso que se transmite, que no todo se transmite con palabras. Las escenas traumáticas no solo recuerdan, vuelvo a la película, las escenas traumáticas no solo recuerdan que ahí hubo déficit de padre o adversidad, sino que al mismo tiempo, a partir de esa marca, aparecerá la respuesta del sujeto. Donde el otro no pudo, está él. Respuesta sufriente a que no todo se puede decir, no todo se sabe. Respuesta singular. Respuesta en la que él también participa sin saberlo. Cuanto más el niño etíope se conectó con el dolor de lo que no se podía, hilando su propia ubicación en la historia con el rabino, comienza a hacer elecciones. Pudo inventar una respuesta propia y hasta poética en este caso. En este film, como en el análisis, las raíces toman una dimensión insospechada. No se trata de darles la espalda ni de cargarles, sino que cuando algo de la propia historia se ordena en discurso, deviene que el sujeto pueda hacer algo con la vida. Vayamos ahora a algunos de los textos que ya hemos trabajado en la cursada. En el texto Lo inconsciente de 1915, Freud habla de un punto fijo, que ya no funciona con el régimen de la representación cosa y con la libre energía, sino que funciona con la representación palabra y con la energía ligada. A eso lo llamó fantasía. Ahí vamos a uno de los conceptos que vamos a trabajar. A eso lo llamó fantasía, es decir, que en el centro del inconsciente hay un núcleo duro, un punto fijo, que hace que todo el trabajo del inconsciente se dirija a hablar de eso. Y eso guía las interpretaciones del analista. En las diferentes arquitecturas que Freud nos va dando del aparato psíquico, hay algo que insiste. En lo inconsciente plantea la fantasía. En psicoterapia de la histeria lo denomina nódulo patógeno. En el trabajo del sueño coloca en el centro el ombligo, la roca viva de la confusión. Entonces, cada una de las apariciones de los esquemas que Freud nos va dando respecto de cómo se estructura un sujeto, plantea la idea de un inconsciente donde sitúa en el mismo un punto fijo hacia donde se dirigen las asociaciones.
Es decir, que el curso asociativo, por ende, no va a estar plegado a cualquier sentido. Eso va poniendo límite. Llegar a la vida siendo considerado un niño implica tener un espacio en el otro. Es decir, si el niño es un lugar en el otro, el sujeto es una respuesta. Una respuesta al niño propuesto por el otro. Es decir, en términos lógicos se puede decir que entre el niño hallado, entre el niño esperado y la respuesta hallada late un sujeto por advenir. En la trama triádica del otro siempre hay agujeros. Un niño puede calzar en un agujero sin hacerle falta a quien le dio la vida. Así puede reducirse a ser puro objeto de desecho del otro. Sin embargo, muy distinto es cuando un niño es colocado como equivalente de palo imaginario, es decir, en el otro se produce un juego simbólico para que justamente en esos agujeros un niño haga falta. El niño es significado como palo imaginario por su madre en el mejor de los escenarios. En el caso de no tener ese valor, no estará libidinalmente cargado. La función paterna, al separarlos, ayuda al niño a retirarse de la madre, llevándose esa libido, y ayuda también a la madre a resituarse como mujer. Si queda pegado a la madre el niño, o si se retira sin llevarse esta libido, bueno, el destino de este hijo será la psicosis. El inconsciente freudiano se engendra en relación a una falta productora de verdad para el sujeto, una falta en ser. Lo que estamos diciendo es que si a la madre hay algo que le falta, entonces, bueno, podrá buscar eso que le falta. Y ahí entra el niño dentro de las ecuaciones fálicas que trabajamos con Freud. Si el inconsciente freudiano se funda entonces en torno a una falta, entonces habrá correspondencia entre esa falta, el inconsciente como producción de sujeto y su relación a la verdad. Una verdad que vamos a llamar verdad histórica, así la llama Freud en un texto de 1937 que se llama Construcciones en Análisis. Entonces, vuelvo a decir esto que es importante. Si el inconsciente freudiano se funda en torno a una falta, ¿verdad que hablábamos de esa falta de la madre? Habrá correspondencia entonces en torno a la falta, el inconsciente como producción de sujeto y su relación a la verdad. Según las enseñanzas de Isidoro Beck, que es un analista contemporáneo de Buenos Aires, el inconsciente es un procesador lógico de descompletamiento y cuando cumple su función hace actuar la operación de castración. Entonces fíjense que vamos trabajando conceptos que, bueno, que algo empezamos a decir en la cursada, ¿verdad? Inconsciente, repetición, ¿verdad? Digamos, ahora la agregamos castración. Pasar por el procesador del inconsciente descompleta lo que llega como demanda funcional inconsciente, descompleta lo que llega como mandato superyoico y descompleta también lo que puede llegar como trauma. El lenguaje entonces no es equivalente a la palabra para el psicoanálisis. Para poder adquirir la palabra deben producirse varias operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas se condensan en la construcción de una posición de sujeto. Entonces, volviendo a uno de los conceptos que vamos a trabajar bien de trauma. ¿Hereditario o traumático? ¿Contingente o adquirido? En el manuscrito B, lado de la etiología de la neurosis, Freud plantea que toda histeria que no sea hereditaria es una histeria traumática. Toda histeria que no es hereditaria es una histeria traumática. En ese mismo texto, que es un texto de 1896, se estaba preguntando por la etiología de la neurosis y nos aclara que es sexual. Se interroga entonces si se trata de factores hereditarios o si se trata de factores adquiridos. Lo que le interesa delimitar en ese tiempo son los factores ocasionadores de la neurosis.
Su línea de investigación lo lleva a ubicar a aquellos hombres que han experimentado una temprana seducción por una mujer y que toda vez que aquel influjo tiene un efecto prolongado e intenso, convierte al afectado en un neurasténico y a la intensidad que corresponde a la causa, digamos que la intensidad de la causa corresponde a la persistencia de ese estado. Otra prueba del nexo causal reside en que el neurasténico sexual es siempre un neurasténico general. Es decir, que aquel que tiene un menoscabo en su potencia sexual es siempre aquel que va a tener representaciones específicas. En todos los casos lo que nos dice es que las neurosis son adquiridas y lo son por perturbaciones de la vida sexual. En eso, digamos, así inicia, ¿no? Les estoy contando un texto de 1896, así inicia su investigación, esto es algo que mantiene a lo largo de su obra, a pesar de que Freud nos tiene acostumbrados, ¿no? Que aquello que va diciendo, luego lo reformula, lo cuenta por qué, ¿verdad? Bueno, esto es algo que lo sostenemos, ¿no? Entonces, les leo lo que dice en otra carta de 1892, estamos allá en los inicios. Freud plantea que en la génesis de los síntomas histéricos ubicamos la magnitud de la suma de excitación y que ésta alude al trauma. Entonces, está, digamos, haciendo corresponder la magnitud de la suma de excitación con el concepto de trauma. Y nos va a decir que en personas predispuestas a la histeria, cualquier aspecto podría ocasionar una decisión así. Es decir, una decisión, de modo que la impresión recibida en el aspecto devendría un trauma. Lo que nos dice es que cualquier contingencia de la vida puede generar una decisión así como la que se produce entre sueño y vigilia. Es decir, cualquier contingencia de la vida puede provocar a un sujeto un trauma. No tiene que ser al modo de, digamos, algo como, qué sé yo, bueno, choque, pónganse, ¿no? Puede ser cualquier contingencia de la vida. Lo que marca es que esa decisión, digamos, se va a producir de acuerdo a la magnitud de la suma de excitación. Entonces, la vida sexual se presta para formar el contenido de tal trama. En el apéndice C de esta carta, de la que estoy citando en 1832, Freud trabaja su teoría sobre el ataque histérico. Plantea que el contenido, para volver, si quieren volver al ataque histérico, ahora van a ver por qué lo planteo, voy a hacer una diferencia entre el ataque histérico y el síntoma. Hay un recorte clínico que tenemos, el de la histeria masculina, de Mario Cingolani. En la parte de atrás hay un pequeño extracto que habla de un ataque histérico. Después releanlo, pero avancemos un poquito en esta diferenciación. Y luego por qué el atractivo. Entonces vamos a hablar del ataque histérico por un lado, que plantea que el contenido constante el contenido del ataque histérico es el retorno de un estado psíquico que el enfermo ya ha vivenciado antes, el contenido. Agrega que los fenómenos motores de este ataque histérico, lo motor nunca se presenta fuera de ese nexo con el contenido. Y que este contenido es la expresión general de una emoción concomitante o correspondiente a esas acciones que el proceso de recuerdo alucinatorio conlleva. Es decir, lo que va a decir es que el contenido del ataque histérico, como digamos el proceso motor que conlleva ese ataque histérico, están en concordancia respecto a el nexo causal. Otra cosa que nos va a ir diciendo respecto de los síntomas es que tenemos que tener presente, digamos, ese nexo, ese punto, ese nexo causal, eso que le dio causa, y el para qué, a los fines de qué. Entonces, fíjense lo que dice, el recuerdo que forma el contenido del ataque histérico no es arbitrario, sino que es el retorno de aquella vivencia causante del estallido histérico, del trauma psíquico. Repito, está en esta carta que les digo de 1892. Dice, el recuerdo
que forma el contenido del ataque histérico no es arbitrario, sino que es el retorno de aquella vivencia causante del estallido histérico, del trauma psíquico. Es decir, que está hablando de una relación. Esa relación, digamos, que Charcot llama histerias traumáticas, lo que demuestra es que aquel que cayó víctima de la neurosis para sobrevenir un terror a posteriori de un accidente, por ejemplo, digamos, no diverge demasiado de los casos de histeria común. Dice, es más, aún podemos considerarlos como paradigmáticos esos casos, ya que si se explora, se llega al contenido donde el grave trauma es sustituido por una serie de pequeños traumas, ¿verdad? Donde nos muestran una historia de padecimiento. Y habla de otro grupo de casos donde hallamos como contenidos recuerdos en los que por sí no se les atribuiría valor traumático, pero que se les ha elevado a tal condición. Es decir, deviene trauma psíquico cualquier impresión cuyo trámite por debajo del pensar asociativo o por reacción motriz depara dificultades en el sistema nervioso. Y agrega el recuerdo que forma el contenido de aquel ataque histérico es un recuerdo inconsciente. Si se logra llevar íntegro ese recuerdo a la conciencia, cesa su eficacia productora de ataques. Ya nos vuelve a decir lo que ya hemos trabajado, cuál es el fin del análisis psicoanalítico, ¿verdad? Hacer consciente de lo inconsciente. No sé, digamos, en Freud. Entonces, fíjense que aquello que el ataque histérico muestra tiene un contenido que al decir de Freud es inconsciente, que proviene del armado edípico. Es decir, aquello que se muestra en esa escena, el analista tendrá que leerlo primero, luego construirlo, para que ello le permita dirigir la cura. Con esto lo vamos a retomar dentro de un rato, pero lo que estoy diciendo es que, digamos, lo que pasa en la escena del análisis, transferencia mediante, hay una gran parte que es vía lo que se dice, los decires del analizante, ¿verdad? Pero que también hay, digamos, hay que considerar, hay que leer, el analista necesita leer en la escena del análisis, que hay cuestiones que no se van a transmitir con palabras, que se van a transmitir en actos. Digo, por ejemplo, si un paciente no viene a sesión y no avisa, ahí hay algo a leer. Entonces, lo que Freud nos dice es que eso que es a leer y que nos lo transmite, digamos, con qué es lo que ocurre en el ataque histérico, que es a leer también, ¿verdad? Y a construir con el paciente, y que si esa construcción no la hace el analista con el paciente, digamos, los efectos de esos ataques no van a cesar, van a seguir repitiéndose. Bueno, vayamos ahora a otra pregunta que ha guiado estos puntos que estoy armando para compartir con ustedes. Otra pregunta es, ¿qué quiere decir Freud cuando nos dice que la neurosis es el negativo de la perversión? Bueno, vamos ahí a los síntomas. Entonces, los síntomas no necesitan, perdón, los síntomas no nacen únicamente a expensas de la pulsión llamada normal, sino que constituyen la expresión convertida de pulsiones que designaríamos perversas, si pudieran exteriorizarse de otro modo, por la conciencia, que como ello no ocurre, se exterioriza vía fantasías y acciones. Las fantasías que los perversos tienen con conciencia clara, los temores delirantes de los paranoicos que ellos proyectan sobre otros con intención hostil, y las fantasías inconscientes de los histéricos coinciden hasta en los detalles en cuanto a su contenido. Freud nos cuenta de causas internas y de condiciones externas contingentes que cobran importancia en la sexualidad infantil. En primer término, sitúa la influencia de la seducción, que trata prematuramente al niño como un objeto sexual. Le enseña a conocer la satisfacción de sus zonas genitales,
consecuencia de ello es casi siempre la compulsión hacia el onanismo, al onanismo. Freud, en la etiología de la histeria, un texto de 1896, plantea el valor de la seducción y los factores dados en la constitución para pensar la etiología de la neurosis. Seguimos pensando, ¿verdad? Por un lado, la etiología de la neurosis, los síntomas y, bueno, justamente la posición del analista en la escena del análisis. En 3 ensayos, texto de 1905, nos aclara que resulta evidente que no se requiere de la seducción para despertar la vida sexual del niño. Ese despertar se puede producir también espontáneamente a causa de cuestiones internas, de causas internas. Entonces, fíjense, vamos pensando, ¿no? Esto de, bueno, si se trata de condiciones hereditarias o adquiridas, ¿verdad? Si se trata de la seducción prematura o, digamos, si es que no se necesita tal seducción para hablar de la sexualidad en los niños. Entonces, nos interesa subrayar que bajo la influencia de la seducción, el niño puede convertirse en un perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir esto de perverso polimorfo? Nos dice Freud, siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. Es decir, el niño está mal orientado a practicar esas transgresiones. Mal orientado respecto a sus fines, dice Freud. Los neuróticos tenemos una uniforme disposición a tales disposiciones, perdón, a tales perversiones, que de acuerdo a la edad del niño, se han erigido o están en tiempo de formación los diques anímicos contra esos excesos sexuales, asco, moral y vergüenza. Vamos ahora al punto de realidad o fantasía. Años más tarde, cuando Freud nos dice que sus histéricas le mienten, nos transmite que no se trata de si el relato de sus pacientes es verdadero o falso, ya que no nos interesa la verdad de la prueba, sino que, bueno, justamente eso que el paciente dice deriva de las fantasías cuya única realidad es la realidad incestuosa. Ya que no, ¿y por qué esto es así? Que la única realidad, que la realidad no es, digamos, objetiva y que la realidad es psíquica, nos va diciendo Freud, que la realidad proviene, digamos, de esta, digamos, posición, de este entramado edípico, por eso nos dice que es incestuosa. ¿No? Cuando él dice que la realidad son los deseos incestuosos, nos está diciendo que tiene que ver con esto, que vemos la realidad de acuerdo a la posición que hemos tenido, ¿no? En nuestra relación con quienes funcionaron como madre y padre, hablamos de funciones, ¿sí? No de madre y padre biológicos, sino de quien sostiene la función. Entonces, digamos, esto es así, que la realidad es incestuosa, que tiene que ver con los deseos incestuosos, ya que nos constituimos en casa del otro, debido a nuestra prematuración biológica al nacer, si no hay otro que nos sostenga desde lo anímico y desde lo físico, irremediablemente moriríamos, ¿verdad? Nacer, digamos, podemos decir que somos un pedazo de carne. Si no hay otro que nos divinice, irremediablemente moriríamos o estaríamos en presencia bueno, de síntomas graves, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿no?, esa acción del otro para que un niño se constituya allí. Ese otro nos va dando el deseo de vida. Y en ese proceso, quienes cumplan la función materna y paterna van imprimiendo en el cuerpo del niño zonas erógenas. Cuestión que deviene en la adultez que no nos dé lo mismo que nos toquen a cabo ya. Entonces, Freud le otorga valor etiológico para las neurosis tanto a las vivencias como a las fantasías, ya que a partir de esas vivencias donde el niño es erogeneizado por la madre y por el padre, se va armando cuerpo en el sentido analítico del concepto, es decir, cuerpo de goce. Se van armando fantasías, se van armando teorías sexuales infantiles. Y lo dice así,
Freud dice, bajo el esforzar a que sometía mi procedimiento técnico de esta época, la mayoría de mis pacientes reproducían escenas de su infancia cuyo contenido era la seducción sexual por un adulto. En las mujeres el papel del seductor se atribuía casi siempre al padre. Di crédito a esas comunicaciones y supuse en consecuencia que en esas vivencias de seducción sexual durante la infancia había descubierto las fuentes de las neurosis posteriores. Cuando después hube de discernir que esas escenas de seducción no habían ocurrido nunca y eran solo fantasías urdidas en mis pacientes, que quizás yo mismo las había inspirado. Es aquí donde dice ya no creo en mis neuróticas. Expone los motivos de tal descreimiento. Dice, en el inconsciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. ¿Se dan cuenta de lo que él va contando? Va diciendo, bueno, entonces ya no se trata de si fueron seducidas verdaderamente. Lo que importa es el relato, lo que cuentan, cómo lo vivieron. ¿Y por qué? Y bueno, justamente porque en el inconsciente no hay un signo de realidad exterior, sino lo que los pacientes nos van a contar, tiene que ver con, bueno, con esas vivencias en relación a quienes cumplieron la función materna y paterna. Y en relación a este lugar al que, digamos, advinieron para el otro. Entonces, Freud da conocimiento de su cambio de posición respecto de esto que viene investigando en una carta, en la carta 79, dirigida hacia Fliss, y en otro texto que se llama Mi tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de las neurosis, un texto de 1906. Ahí dice que a pesar de su reconocimiento, ¿verdad?, de esto que veníamos diciendo, mantiene el nexo inequívoco entre las fantasías y los síntomas. Entonces acá podemos decir que hay un nexo que sigue sosteniendo un nexo inequívoco entre las fantasías y los síntomas. Dice, cuando me sosegué, extraje de mi experiencia las conclusiones correctas, a saber, que los síntomas neuróticos no se anudaban de manera directa a vivencias efectivamente reales, sino a fantasías de deseo. Los síntomas no se anudaban de manera directa a vivencias reales, sino a las fantasías de deseo. Y que para las neurosis valía más la realidad psíquica que la material. Aclarado ese error, quedaba expedito el camino para el estudio de la vida sexual infantil en relación a la etiología de la neurosis. Bueno, a ver, si yo les leo esta definición que traje del diccionario, les leo esta definición. Dice, facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o fueron reales, pero no están presentes. Fantasía. Bien, bien. Les doy otra definición del diccionario, un diccionario, ¿no? Un diccionario ¿bien? Otra definición. Idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de quien la imagina. Fantasía, exacto, sí. Entonces, fantasía, di fantasía, como aparece en los textos de Freud, es una manera, digamos, de empezar a ubicarse. En el inconsciente rige el proceso primario, ¿verdad? Rige régimen de cargas móviles, donde la carga psíquica, llamada también cantidad endógena, se trasladaba de representación en representación. Si el proceso primario fuera una deriva de cargas a un sueño, un acto fallido, le podríamos hacer decir cualquier cosa. Y eso no nos sería útil para la clínica. Entonces sabemos que un sueño, un síntoma, en tanto son formaciones del inconsciente, no tienen una última palabra que diga, este síntoma significa esto. Lo que quiero subrayar es que las formaciones del inconsciente no tienen la posibilidad de ser leídas, interpretadas de cualquier forma.
Entonces, ¿qué le pone punto, tope a la deriva infinita de la significación? Lo que le pone tope a esa deriva es lo que llama Freud punto fijo que situamos en el inconsciente y que hace que las asociaciones se dirijan a hablar de él, que ya no funcionan con el régimen de la representación cosa y digamos, la libre carga, el libre curso de la energía, sino que funcionan con el régimen de la representación palabra y la energía ligada. Es decir, a esto lo llamamos fantasía y justamente ahí ubicamos entonces en el inconsciente ese núcleo duro, punto fijo que hace que las asociaciones se dirijan a hablar de él, de eso, y entonces no podemos interpretar cualquier cosa. No es lo que se le ocurre a la mente. Es decir, que la interpretación y la construcción que vaya haciendo el analista está a partir de leer a la letra en los decires del paciente y de leer la escena del análisis en transferencia. Entonces, en ese agujero central que Freud ubica y que lo venimos trabajando, ese agujero central, que Lacan llama hiato o yancia, que quiere decir corte, va a nuclearse el trabajo del inconsciente. De ese agujero, entonces, que está en el centro del sistema, nace algo, porque hemos perdido la unión con el otro, hemos perdido el instinto, nacemos en lo simbólico, hay un otro, decíamos, que nos está esperando, que nos está significando, en ese encuentro con el otro nace algo, tanto el otro, digamos, espera algo de nosotros, nace una demanda. Ahí donde el sujeto agarrado, el sujeto dividido, en relación a la demanda del otro, demanda que nace de ese agujero central, de allí nace la constante fuerza pulsional. Entonces el niño no tiene, en principio no tiene más remedio que alienarse, pegarse a los significantes que el otro le da, digamos, que el otro le transmite. En ese caso, si hablamos de una madre neurótica, al niño le quedará espacio para abrir un signo de pregunta a eso que le viene del otro. Entonces, venimos diciendo que el sujeto para el psicoanálisis no es el sujeto de la necesidad, dijimos que el instinto se pierde en tanto nacemos en un punto simbólico, sino que pensamos que el sujeto es un sujeto de la demanda del otro y del deseo del otro. Es decir, no hay sujeto que se constituya como tal sin la demanda del otro y sin nuestros semejantes, que funcionan, como Freud lo dice en el proyecto de una psicología para neurólogos, un texto que no llamo así porque se publicó post-mortem, que lo que estamos diciendo es que los semejantes funcionan como sostén, amparo y alteridad. Fíjense lo que nos dice, es decir, que no nos constituimos como sujetos sin el otro, es decir, aquellos que funcionan como función paterna y materna, valga la redundancia, y sin nuestros semejantes. Fíjense lo que nos está diciendo. Necesitamos a nuestros semejantes que funcionan como sostén, amparo y alteridad. En otro texto también va a decir que nosotros, los semejantes, funcionan como objeto sexual, como auxiliar y como rival. Vamos a decir, digamos, aún los jugadores de fútbol, pónganse, que conocen el reglamento, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no ha tenido la tentación de agarrar al otro de la camiseta? Ahí el otro, el semejante, es la eminencia de goce, el otro como rival, diría Freud. Después nos dice, bueno, respecto del otro como auxiliar, bueno, ¿quién no tiene que pedir una mano alguna vez? Y el otro como objeto sexual, bueno, podemos decir que hay zonas erógenas que no se pueden dejar de mirar. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. No somos sujetos de la necesidad, somos sujetos de la demanda y del deseo del otro, y para constituirnos como tal necesitamos del otro, de quien cumpla la función materna-paterna, y necesitamos de nuestros semejantes. Volvemos a esto que veníamos diciendo, que es parte de la metapsicología, entiendo que puede resultar difícil, pero luego vamos a ir a otra parte más interesante, que es un recorte típico, para articular esto que venimos diciendo ahora.
Entonces, para que ese núcleo duro se forme, ese núcleo duro del subconsciente, ese nódulo patógeno, ombligo, donde, digamos, bueno, algo se tiene que ir consolidando en relación al sujeto, tienen que haberse producido las 3 identificaciones al campo del otro y las 2 vueltas de la sexualidad que se terminan de consolidar, como lo hemos trabajado en 3 ensayos, en la segunda vuelta de la sexualidad, ¿verdad? En la pubertad. Entonces, lo primario en Freud es de difícil lectura siempre. Vamos a incluir que a ese agujero del sistema inconsciente, Freud también lo llama Überdrangung, vamos a decir en español, represión primordial. La represión primordial inscribe el inconsciente que no había sido reprimido. A partir de esta se establece una separación nítida entre actividad consciente y actividad inconsciente. La represión secundaria hace a la cadena de representaciones reprimidas del inconsciente. Cuando hay represión primaria se separa ello del inconsciente, una diferenciación que encontramos en Lacan, no en Freud, es decir, se separa pulsión de deseo. En la psicosis no hay lo primariamente reprimido, por eso es que no se distingue representación de cosas de representación de palabras. En la psicosis hay conclusión del nombre del padre y no represión, es decir, no habrá lo primariamente reprimido que atrae al resto de las representaciones. El comercio entre los sistemas no se limita al acto de la represión, más bien tiene toda una serie de relaciones, entre otras la de cooperación. El inconsciente influye de continuo en el preconsciente y este a su vez está sometido por parte de este. El comercio entre los sistemas, el consciente y el preconsciente consciente, se sustenta en retoños, que los hay de 2 tipos, formaciones sustitutivas y fantasías. Las fantasías son etapas previas en la formación del sueño y en la de los síntomas. Ellas tienen una gran organización y permanecen inconscientes, esas fantasías. Es necesario entonces tener en cuenta la investidura que posean esas fantasías, porque son rechazadas de la conciencia tan pronto sobrepasan cierto nivel de investidura. Vamos ahora, respecto de las fantasías, a las fantasías primordiales. Según mi lectura, las fantasías primordiales son la escena primaria, la de seducción y la de castración, que se pueden imaginarizar del siguiente modo. Todo niño es efecto de una escena primaria, que incluye la castración freudiana, ya que para acceder a la escena primaria, coito tiene que haber separación, diferencia entre los sexos. Todo niño fue seducido por una madre y castrado por un padre, es decir, ubicado en relación a su madre, y que estas representaciones primarias, que están primariamente reprimidas, atraerán todas las otras, que además tienen la fuerza de la represión. Entonces son fantasías originarias que cada sujeto las va singularizando, y las protofantasías de seducción la podemos entender como, digamos, la seducción sexual del otro hacia el niño, o la podemos entender estructuralmente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué objeto fui para ese otro? ¿Qué objeto de goce fui para el otro? Un niño, como les había dicho hoy, tiene valencia de falo, lo identificable que el otro pide, es decir, todos los padres deseamos cosas para nuestros hijos, y en tanto objeto de goce para el otro. Es decir, eso otro, que el otro no lo dice con palabras, porque no lo sabe, eso implicará mucho mayor tiempo al sujeto descubrirlo. Entonces, fíjate que vamos planteando 2 líneas a leer en el análisis, aquello que el sujeto dice con palabras, ahí leemos a la letra en los decires, como en el sueño, fíjate si se acuerdan de lo que decía Freud respecto de los sueños, ¿no? Agarren el sueño como un texto sagrado, sepárenlo y pidan asociaciones. Ahí leemos a la letra en las asociaciones, en los decires del paciente. Hay otra parte que Freud nos dice, ¿no? Aquello que
digamos que el sujeto no puede identificar de lo que el otro pide de él, es porque el otro no lo transmitió con palabras, sino que lo transmite en acto. Eso lleva más tiempo descubrirlo. Es más, como no lo tiene, digamos, inscrito en palabras, el analista deberá ayudarlo a construirlo. Ahí vamos también diferenciando que la tarea del analista no es solo la interpretación apunta a aquello que el otro dice, sino que la tarea del analista también apunta a la construcción de esa verdad histórica que habita el sujeto. Y la tercera protofantasía de la que veníamos hablando es la protofantasía de castración, que la podemos entender de cómo me castraron desde muy privado, o si la entendemos en sentido estructural, sería cómo dejé de ser ese objeto que era para el otro, que implica la interdicción de hacer relación con la madre. Bueno, y en el final del complejo de Edipo, todo esto es repaso, ustedes ya lo saben, lo hemos juntado en la cursada, en el final del complejo de Edipo quedan establecidos el ideal del yo y la identificación a un sexo. Aunque esto último tiene chance de reorganizarse en la pubertad, como Freud lo dice en el tercer ensayo de 3 ensayos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora sí a un texto que también hemos trabajado en la cátedra, pero que vamos a dar una vuelta más, que es un texto de Silvia Amigo que titula El segundo despertar sexual. ¿Se acuerdan de ese texto? Nos cuenta de un joven, Alfredo, que durante las primeras entrevistas se dedica a describir una serie de cosas raras que le suceden. La única cuestión que conoce como sintomático son ciertos accesos de bronca contra otros varones. Llegará el relato que le molesta. Es que de vez en cuando ya no sabe para qué vive. Duda de todo. Todo se vacía de sentido. Ya no sabe si tiene sentido levantarse en minas. Recuerda que sus crisis comenzaron a los 12 años. Que cuando quiere acercarse a una chica que le interesa, aparece una voz que le dice: sos puto, sos impotente, te falta un dedo, vas a perder un ojo. La autora transmite la preocupación por el diagnóstico diferencial, por esto de la voz que se le aparece. Uno comúnmente se toma bastante tiempo, un analista se toma un tiempo para establecer un diagnóstico, más cuando se trata de adolescentes, estamos hablando de un joven de 19 años. Entonces decía la autora que se tomó un tiempo en establecer el diagnóstico diferencial y llega a la conclusión que se trata de un joven neurótico, que las voces no las podemos aducir digamos, a decir igual a psicosis, sino que son voces que vienen del super yo, nos dice Silvia Amigo. Avanzo un poco más en el texto, dice, digamos, lo que fue ocurriendo en el análisis, dice: luego de desplegarse las razones de lo que lo lleva a análisis, esta demanda de análisis, queda planteado el problema y queda establecido un marco transferencial. En ese contexto es que llega un sueño, trae un sueño, que el sueño dice así: yo entraba al garage, me impactaba el azul. Era un azul espectacular. Veía mi auto. Es de mamá, pero lo uso yo. Veía el auto azul y subía, pero el auto andaba solo. Iba marcha atrás a toda velocidad. Lo intentaba parar con el freno, pero no frenaba. Después con el freno de mano, tampoco. Con la palanca de cambios, tampoco. Yo estaba desesperado. Seguía marcha atrás. De pronto salí despedido del auto. Me tranquilizaba. El auto se caía en un pozo en forma vertical. Yo corría preocupado a ver si había quedado entero. Estaba ahí, entero, azul. Le pide que asocie después de ese sueño. Y las asociaciones van en el sentido de que la madre no tiene ningún problema que él y su hermano tengan minas, pero novias no. En una causa de recursos, la madre va a brujas para que hagan conjuros contra esas novias, racionalizando los argumentos. Una no le gusta por una cosa, otra no le gusta por otra razón. Lo cierto es que ninguna le gusta.
A las minas las puede llevar a casa, las puede llevar al dormitorio, pueden fumar marihuana en el cuarto. Lo que sus hijos no pueden es tener novias. Son asociaciones que Alfredo va armando. Otras de las asociaciones. El azul es el color preferido de su madre. Decora todo con ese color. Compra el auto azul. Se lo regala para el cumpleaños a Alfredo. Aunque él ya tiene la edad legal como para ponerlo a su nombre, lo pone a nombre de la madre. El joven dice muy incómodo, es lo mismo, ¿no? La analista le responde, ¿es lo mismo ser un marcha atrás que estar en mamá a su lado? ¿Es lo mismo ser un marcha atrás que estar en mamá a su lado? A su lado, a su lado. Es el rasgo que el joven puede extraer de todas las asociaciones respecto de la madre. La madre le pide que sea piola, que sea gomoso, porque le gusta presumir, que sea un excelente deportista porque le gusta dar copas, que sea un varón que pueda tener minas, pero que tenga novia, no. Porque si tuviese una novia, ¿qué pasaría? Claro, tuviese una novia, no estaría a su lado, es una novia. El trabajo clínico muestra la abstracción del rasgo inconsciente. Se dan cuenta que a partir de las asociaciones del sueño, digamos, eso orienta, guía las intervenciones del analista. Y a partir de esas asociaciones de Alfredo, se va extrayendo el rasgo inconsciente que lo dejaba a Alfredo con todas estas cosas locas que le pasaban. Entonces, fíjense, el trabajo clínico extrae ese rasgo inconsciente, vira de ser el objeto de goce de la madre, cambia, digamos, se trueca de ser, digamos, el objeto de goce de la madre a la castración. Entonces, con esto que vamos avanzando, pensamos, ¿no?, lo que habíamos dicho hoy respecto de la intervención de la analista. Cuando el analista le dice, es lo mismo ser un marcha atrás que estar en mamá a su lado, sin poder ponerle freno. Pensé que lo que le dice va en dirección a esto, ¿no? A esto de ayudarlo a armar. Que si él sigue a su lado, le aparecen las voces, ¿no?, que le dicen puto, impotente, que lo colocan fuera de la posibilidad de armar su propio. El padre era un hombre rico, que cuando la solicitaba a su madre como tal, como mujer, o le hacía algún cariño, la madre lo rechazaba rudamente y hacía todo tipo de muecas delante de sus hijos. El padre ejercía el poder de dar o no dar el dinero, y cuando la mujer quería obtener el dinero, jugaba a seducirlo. Cuando no, se burlaba de él. Si bien el abuelo materno, era un hombre al que la madre de Alfredo respetaba, no era un hombre sexual al que respetaba. Es decir, la posición del padre del joven es paradojal. Estaba fallida, pero estaba. Por eso hablamos de un joven neurótico. Lo que se va delineando entonces en el trabajo clínico con Alfredo es que Alfredo era un espectáculo para la madre. Se va recortando el objeto mirada, leído en transferencia. Permite que él, digamos, esto leído en transferencia permite que él se recorte de ser el objeto de goce de la madre a ponerse, a poner la valencia de goce, digamos, a ponerse del lado de la captación. Es decir, se recorta de quedar ahí pegado a lo que la madre espera de él. En ese movimiento, entonces, de alienación, ese primer movimiento de alienación,
el otro le ofrece al sujeto un significante coagulado de lo que el hijo es para el otro. Así llega Alfredo a la consulta, ¿no? Con ese significante coagulado de lo que la madre esperaba para él. Si nos quedamos en ese nivel, el hijo estaría obligado a ser el significante coagulado de un otro, sin ninguna barra, sin ninguna división, seríamos lo que el otro pide de nosotros. Si la madre apetece cambio, pero no traga, deja un espacio para abrir un signo de pregunta al campo del otro. El sujeto entonces necesita alienarse del otro porque nos estructuramos en casa del otro, nos estructuramos gracias, digamos, a esa alienación con el otro. Pero es tan necesaria esa alienación como la separación a posterior. Entonces, en la medida que el otro se deja interrogar, aparece la demanda, es una demanda de no se sabe qué, con esa demanda aparece la vivificante pulsión, cuyo objeto es lo más variable y lo menos cognoscible, el objeto de la pulsión. Es decir, que aquello que los padres esperan de un hijo y que transmiten en acto, no con palabras, porque no lo saben, es aquello que llevará más tiempo el hijo a averiguar. Fíjense, ¿no? Todo este padecimiento del credo. Entonces se necesitan las dos vueltas de la sexualidad para que se consolide la estructura del sujeto y a partir de allí podemos averiguar qué objeto hemos sido para el otro. Alfredo tenía que ser el espectáculo que colme a la madre. Si iba a taekwondo tenía que ser el cinturón negro. Si estudiaba ciencias exactas tenía que ser un 10. Si se levantaba a una chica del barrio, se la tenía que levantar a todas. Alienado a esa demanda de su madre, tenía que ganar, apabullar. En una ocasión tiene un pequeño accidente deportivo y se quiebra un diente incisivo. Se lo arreglaron, pero la sensación que él tenía era de derrumbe, porque si él era un espectáculo y estaba fallado y arreglado, se sentía derrumbado. Entonces estamos pensando cuál es la respuesta del sujeto, cuál es esta respuesta que se da a la pregunta por el deseo del otro. Cuando me demandas, ¿qué quieres? El sueño de que Silvia Amigo trabaja sobre el auto azul, podemos ubicar que la autora interpreta y construye. Le dice, tené cuidado y decidite, porque si el auto se cae en un pozo, no puede quedar entero. Si vos salís, no puede quedar entero. Si estás entero, quedás dentro sin poder ponerle freno. Es decir, el análisis opera por interpretación y por construcción. Al tiempo, la analista le dice, tu sueño termina con el auto azul que vos decís está entero. Si vos saliste, no está entero. No podés querer al mismo tiempo salirte de tu auto mamá y dejarla entera. Si te salís, no podés dejarla entera. Esto apunta a su compromiso en completar a la madre, porque él no es inocente, tiene una responsabilidad que el analista le hace ver y que construye, lo ayuda a Alfredo a construir. Entonces podemos dar cuenta, esto que decía, que el analista interpreta y construye, que esa construcción no está plegada a cualquier sentido, sino que tiende a pellizcar, a aflojar esa fijación de ser el espectáculo de la madre. Y de hacerse pegar por el padre, que son esos momentos de crisis donde todo se le tornaba gris para Alfredo, donde venían las voces de Super Yo que le decían sos un impotente, un puto, ¿verdad? Porque a él se le había armado, ¿no? Esto de que para apartarse de la madre tenía que apartarse de todas las mujeres, por eso es que pensaba que era homosexual. Se le armó eso que quedó entramado así en el inconsciente y que implicaba un alto costo para él. Entonces, en el inconsciente se le armó, si no toco a ninguna, tampoco a ella. Es una construcción del análisis, que la madre tiene un hijo espectacular para mostrar, mirada al mundo. Toca lo real del goce con una escena que es imaginaria y una frase significante. Es decir, ahí vuelve lo no identificable del otro, hay que construirlo en la trama de la transferencia. Bueno, vamos a frenar acá un ratito
para abrir a las preguntas. Seguir avanzando, pero bueno, en principio me interesa que saliera el diálogo. ¿En qué se quedan pensando con esta situación que hicimos hoy? Puede ser algo de lo que entendieron, puede ser algo de que no entendieron, o algo de lo que se quedaron pensando respecto del deporte clínico, que ya lo conocían, pero bueno, al darle una vuelta más, a lo mejor, bueno, pues ya pasó. Una duda respecto a algo que nos tratamos en el otro encuentro. Sí. Y algo que vos dijiste, entonces me entró una duda. A ver, tratando de retomar. Sí. Yo tengo escrito acá, Freud comenzó sus estudios de la histeria con la hipótesis de que es una enfermedad mental, lo cual fue una revolución en ese momento. Las experiencias sexuales reales en la infancia del paciente se transformaban en experiencias sexuales traumáticas. Es lo que dijo él, después dijo la frase célebre de Freud la menciona en 1920, la honorable cristiandad es muy decente, porque él había descubierto de que realmente había muchos niños con abuso sexual real, concreto, y en la mayoría de sus casos llevado adelante por su propio padre. Entonces, no son las masturbaciones y el coito interruptus lo que produce neurosis, sino la seducción sexual en la infancia, siendo la violencia sexual al niño fuente de histeria y neurosis. Entonces, después hay un cambio de tratamiento, pero, por lo menos el profesor, si es que yo entendí bien, nunca él termina de abandonar esta teoría de la seducción, de estos traumas que efectivamente acontecieron. Y me pareció ver que cuando vos fuiste retomando este tema, me entendí como que en realidad él esto lo abandona y los traumas estos nunca acontecieron y que quedaron todos en lo que es la teoría de la fantasía, que si bien reemplazó a esta que yo menciono, nunca él la abandonó. ¿Esto es así? ¿Lo entendí bien? Son lecturas, ¿verdad? No podemos pedir... Sí, algo te estoy siguiendo, no sé si el resto también. Sí, está bien. Habría que preguntarle a Carlos algo de esto. Lo que yo entiendo, mi lectura de Freud, es esto que transmitía recién, ¿verdad? Que hay un tiempo de Freud donde él traga acerca de la teología de la neurosis, donde busca lo traumático, ¿verdad? Donde busca la escena real de seducción, ¿verdad? Luego también es cierto que en un momento dice, bueno, tal vez con mis preguntas yo he instilado a que mis pacientes respondan en relación a la seducción. Y entonces ahí es cuando él dice, mis neuróticas me mienten en el sentido de que lo que importa en los relatos de pacientes no es la verdadera prueba. Hay escenas que han sido reales, como vos decís, pero lo que nos importa, digamos, aun cuando estas escenas de seducción, digamos, son fantasías, digamos, lo que nos importa es eso, justamente el nexo de la fantasía con la formación del sueño y del síntoma neurótico. Eso es lo que vamos a rastrear, ¿verdad? En la indagación analítica, en un análisis, en tanto, digamos, eso nos va a permitir deshacer, digamos, las fijaciones.
¿verdad? Tanto hay algo de esa fijación que, digamos, pierde consistencia, esa energía que el sujeto utiliza o justamente tiene utilizada a los fines de mantener la represión, digamos, queda disponible para otros fines, ¿verdad? Recordemos que para Freud el síntoma es una frase reprimida que hace pregunta al sujeto, ¿no? Esta es la diferencia entre lo que planteaba hoy al comienzo, el ataque histérico, que el ataque histérico se muestra en la escena, no hace pregunta al sujeto, sino que la pregunta en el ataque histérico va dirigido hacia el otro. Supónganse, tengo bueno, recorte de una entrevista donde, digamos, hay una paciente que se entera que la madre había fallecido y se desmaya, ¿verdad? Bueno, digamos, esto hace que no pueda ir, no pueda hacerse presente al velorio, ¿verdad? Y, digamos, luego de desmayada, ¿no? Le pregunta a los otros, estaban todos reunidos ahí en su casa, todos vestidos de negro, ¿qué pasó que nos reunimos todos? Están todos acá. No, la pregunta en el ataque histérico va dirigida hacia el otro. En tanto, en el síntoma neurótico, si bien, digamos, le hace pregunta al sujeto y por eso va a análisis, digamos, lo que ayudamos al paciente, al analizante, es a que pueda deconstruir eso que se armó, ¿verdad? Apuntamos a que hay un saber que, digamos, es el saber inconsciente. El dispositivo del análisis hace que en la medida que nos ponemos a hablar, ¿verdad? Se produce una regresión respecto de a qué objeto de goce hemos sido para el otro. ¿Verdad? Acá vamos avanzando en el concepto del síntoma, que está enlazado, como ustedes lo han trabajado en la conferencia sobre los caminos del síntoma y en la conferencia 17 sobre el sentido del síntoma, ¿verdad? Ahí vamos avanzando, que, digamos, por eso es que le damos al bla, bla, bla en el análisis, porque en la medida que hablamos, ¿verdad? Vamos ubicando esos nexos que se establecieron en la formación de compromiso de un síntoma, y que ese sentido del síntoma es siempre inconsciente. Entonces me interesa ubicar esta diferencia entre lo que decía reciente, el ataque histérico, donde la pregunta va dirigida al otro, y el síntoma neurótico, que es una frase reprimida, donde le hace pregunta al sujeto. Que si bien muchos pacientes llegan a consulta, bueno, algunos, bueno, sí, preguntándose por qué antes me gustaba estar con mi novio y ahora ya no me gusta más. Algunos vienen con una pregunta armada, otros es necesario ayudarlos a construir esa pregunta. Eso, digamos, que les provoca malestar y no saben por qué. Y lleva todo un tiempo construir esa pregunta respecto de por qué le pasa lo que le pasa. Bueno, los veo que se van moviendo, ya es la hora. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Sí. ¿Cómo? Lo no tramitado Sí. de los padres Sí. se tornan los Sí. hijos. Tendría que ver con esto de que qué objeto de goce hace mejor el hijo para la madre. Exacto, exacto. Sí, sí, y que eso se transmite en acto, no con palabras porque la misma madre no lo sabe, sí. Por eso, exacto. Por eso aludía a esa frase de la Biblia, ¿no? Los hijos rumiarán los pecados de los padres. Madre no es consciente de eso. Exacto, exacto. Lo transmite en acto y por eso es que Freud nos transmite esto de, bueno, que hay una línea del análisis a leer en la escena de la transferencia. Que hay, digamos, una parte que es a leer a la letra los decires del paciente y otra parte que es a leer en la transferencia. Bueno, seguimos el martes próximo.